Asociación Camino Andamundi presenta. Hay dos imágenes que lo cambian todo, ver el mundo como un juego o verlo como una historia. Y si no las distinguimos bien, conceptos tan cruciales como Dios, la gracia, el mal o el juicio se nos desfiguran por completo. Por eso, vamos a sumergirnos juntos en por qué pensar la realidad como una historia viva, abierta, es infinitamente más profundo y transformador que esa idea de un simple juego con un diseñador externo. Vamos a empezar con una pregunta que, en el fondo, es la clave de todo esto. ¿Y si esa imagen tan común que a veces usamos para entender el mundo, la del tablero de juego, con sus reglas fijas, con sus piezas repartidas, y si esa imagen no solo se quedara corta, sino que nos estuviera metiendo, sin darnos cuenta, en un callejón sin salida, tanto teológico como espiritual? A ver, la metáfora del juego tiene su gancho, no lo vamos a negar. Al principio parece que ayuda, nos permite visualizar fácilmente el problema de la desigualdad, ¿verdad? Unas piezas empiezan con ventaja, otras en clara desventaja, el sistema parece trucado, amañado. Pero ojo, es justo ahí, en ese punto, donde esta imagen empieza a mostrar su lado más peligroso. Y aquí es donde vemos el choque, el contraste fundamental. Por un lado, tenemos la idea del juego. Hay un diseñador externo, unas reglas que vienen de fuera, y al final una relación casi de instrumento con las piezas. Pero por otro lado está la idea de la historia, que nos habla de algo totalmente distinto, de interioridad, de un tiempo que no se puede rebobinar, de irreversibilidad, de un riesgo que es, que es real. La diferencia, como se puede intuir, es abismal. Claro, si nos aferramos a esa idea del mundo como un juego, de repente nos encontramos con preguntas que son casi imposibles de responder. Porque, piénsenlo, si todo está ya predeterminado por ese diseñador externo, ¿qué sentido tiene un juicio final? Suena, seamos sinceros, a algo casi obsceno. Es como si Dios fuera un arquitecto que se pone a juzgar un edificio que él mismo diseñó con todos sus fallos y virtudes ya programados. Y este es el punto de quiebre. Aquí es donde toda la metáfora del juego se viene abajo. Nos deja con la imagen de un creador que, al final del día, está juzgando su propia programación. Y esa es una idea teológicamente insostenible. Así que, para poder pensar esto con la profundidad que merece, necesitamos un cambio de registro. Necesitamos salir por completo de la lógica del juego. Bien, dejemos entonces atrás el juego y abracemos una visión alternativa, una que es, muchísimo más rica. Pensemos en la creación como un drama que se está desplegando, como una historia real, donde algo está gestándose, madurando, a veces incluso deformándose, sí, pero siempre con una llamada a la plenitud. Y ojo, cuando decimos drama, no pensemos en un espectáculo teatral, en algo para ver desde fuera. No. Drama aquí significa un proceso que tiene un peso real, un proceso donde hay tensión, donde hay pérdida de verdad, donde hay espera, fidelidad, fracaso y también, claro, la posibilidad de una transformación auténtica. La historia, en este sentido, tiene consecuencias que no se pueden borrar. Entonces, si pensamos la creación como una historia, esto nos obliga a asumir algo fundamental, que no es un mecanismo cerrado y perfecto. Es una realidad en proceso. Ninguna criatura finita nace ya terminada. Tiene que pasar por el tiempo, por las relaciones, por el aprendizaje, por la pérdida. Vive, por así decirlo, a la intemperie, expuesta. Y esto es clave. No es un defecto de fábrica. Es su condición misma de ser criatura. Y todo esto nos lleva a una distinción que es, de verdad, importantísima. Por un lado, podríamos pensar en una perfección estática, algo cerrado, sin riesgo, ya completo desde el inicio. Pero por otro, y esto es muy distinto, está la idea de una plenitud histórica, algo que llega a ser, que se alcanza a través del tiempo, de la prueba, incluso de la herida, del rescate y la transformación. Y parece que toda la fe cristiana apuesta precisamente por esta segunda lógica. Ahora vamos a tocar un punto fascinante. El papel que juega aquí la vulnerabilidad. Porque claro, lo fácil es pensar, si la creación es vulnerable, es que algo salió mal en el diseño. Pero no es tan simple. Hay un matiz, un detalle finísimo que lo cambia absolutamente todo. La clave de todo está en distinguir dos cosas que a menudo confundimos. Por un lado, la vulnerabilidad originaria, ¿no? Esa condición de ser recibido, de ser dependiente, de estar expuesto, de ser criatura, al fin y al cabo. Y una cosa muy distinta es la toxicidad. Eso ocurre cuando esa apertura inicial se deforma, se tuerce y se convierta en herida, en encierro, en violencia. La vulnerabilidad, por tanto, es parte del plan. La toxicidad, no. Esto significa entonces que esa apertura original, esa vulnerabilidad, es lo que hace posible las dos cosas, el amor y la herida. Lo primero, el amor, pertenece al buen diseño original. Lo segundo, la herida, es una torsión, un giro posible dentro de una historia que, al ser real, tiene que ser arriesgada. Y gracias a este riesgo, realidades como la fidelidad, la conversión o la misericordia tienen sentido. En un sistema cerrado serían imposibles.
Y lo más increíble es que la propia escritura nos da una imagen para entender todo este drama que es infinitamente más potente que la del juego. Es una imagen que nos habla a la vez de tensión, de dolor y de un alumbramiento. Fíjense en esta frase de la carta a los romanos. Es impresionante. Dice que la creación entera gime. Gime. No dice que esté simplemente rota o descompuesta. No. Dice que está con dolores de parto. Que hay un proceso, sí, doloroso, pero es un proceso de emergencia, de formación, un paso hacia una forma completamente nueva. Y esto lo ilustra todo de una manera brillante. Por eso la imagen del parto es infinitamente mejor que la del juego. Lo que vemos no es un error de sistema, no es un entretenimiento, es la tensión pura de la vida abriéndose paso. Estamos, por así decirlo, en medio de una creación que todavía está de parto, no en una exposición de arte ya terminada. Y esto, claro, nos lleva a preguntarnos por el propósito final de toda esta historia. La carta a los Efesios nos da una pista tremenda cuando habla de reunir o recapitular todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa esto? Pues que la plenitud no es algo que dejamos atrás, en el origen, sino algo que nos espera en el cumplimiento de los tiempos. Es como si toda la historia se estuviera desplegando, siendo conducida hacia su verdadero centro. Muy bien, entonces, ¿qué implica vivir así? ¿Qué significa para nosotros en el día a día ver el mundo como esta historia real y abierta? Dicho de otro modo, ¿cuáles son las consecuencias espirituales de, por fin, abandonar la metáfora del juego? Pues varias cosas, y son muy importantes. Primero, nos salva de la desesperación mecanicista. No estamos atrapados en un sistema, somos parte de una historia. Segundo, nos libera de un moralismo rígido. La vida no va solo de portarse bien, sino de abrirse a una transformación profunda. Tercero, nos revela la importancia vital de las mediaciones concretas. La familia, la comunidad, los ritos, porque es ahí, en lo concreto, donde se tejen las narrativas que nos sanan, nos intoxican o nos salvan. Y por último, cuarto, redefine por completo la esperanza. Ya no es un deseo vago, sino una confianza sólida en que incluso la historia más torcida puede ser reconducida. Porque, en última instancia, la historia entera estaba orientada desde su mismo comienzo a una culminación en Cristo. No se trataba simplemente de alcanzar un cierto equilibrio ético, ¿saben? El mundo no fue creado para que nos portemos bien. Fue creado para algo mucho más grande, para ser reunido, para ser recapitulado en él. Y así, con todo esto, llegamos a la gran síntesis de esta reflexión. El mundo no es un tablero de juego, con sus piezas y sus reglas fijas. Es, más bien, un lugar de parto. Con todo el dolor, sí, pero también con toda la promesa que eso conlleva. No estamos en un decorado inmóvil, en un escenario estático. Somos protagonistas de una historia viva, vulnerable, dramática, una historia llamada a encontrar todo su sentido, toda su plenitud en esa recapitulación final. Claro, este es un camino de comprensión que no ha hecho más que empezar. Para quien quiera explorar más a fondo esta visión, la invitación queda abierta. Se puede escribir a quiero@caminoanimamundi.org.